Entonces, el sistema nervioso somático tiene las características de que el somático se divide en motor y sensitivo, y mixto. Esos tres tipos de nervios hay, que son los somáticos, ¿no? Entonces, el motor que va a todos los músculos, ¿no? El sensitivo, que nos lleva a la sensibilidad, ¿de qué tipo? Dolorosa, térmica, proprioceptiva, ¿no? Entonces, dentro de la sensitiva tenemos la sensibilidad, digamos, táctil, térmica, proprioceptiva, y además de los nervios fotomotores, diríamos, ¿no? O sea que reaccionan a la luz, como ocurre en la vista, y las luces de las papilas gustativas y olfativas, que son nervios también periféricos que nos están llevando a los diferentes tipos de sensibilidad, ¿no? Entonces, acá tenemos fibras aferentes y diferentes del sistema somático, que estas fibras aferentes y diferentes se caracterizan a diferencia de los nervios autónomos que tienen segmentos. Acá tenemos solamente un segmento, ¿no? O sea, tenemos un nervio que va desde la superficie del músculo hasta la médula espinal. En la médula espinal pasa al otro lado, hasta posterior, pasa hasta anterior, y de ahí asciende a través de los nervios espinales, ¿no? De los haces espinales hacia el sistema nervioso central del cerebro, ¿no? Claro que esto también es parte ya del sistema nervioso central. Entonces diríamos que va de la superficie al sistema nervioso central. Puede ser a nivel de la médula o a través de los nervios espinales hasta, puede ser, la corteza, ¿no? En los nervios, que se llaman los nervios autónomos, tenemos tres segmentos. Un segmento paravertebral, que es la parte que corresponde, digamos, a la salida de la médula espinal. Después los nervios preganglionares, los ganglios paravertebrales y terminales, que pueden encontrarse en la proximidad del órgano receptor, ¿no? Entonces, acá no existen ganglios en el sistema nervioso que hemos dicho que es el sistema nervioso. Uno es autónomo y el otro es somático. No, somático, claro, somático. Entonces, les decía que acá tenemos tres segmentos, ¿no? Los nervios paravertebrales nacen de la médula espinal y están cerca al órgano receptor. Tenemos los nervios preganglionares y los terminales que se encuentran en el órgano receptor propiamente. Tenemos
entonces les he dicho paravertebrales, vertebrales y terminales. Entonces, estos son parte del sistema nervioso autónomo simpático, que el sistema nervioso autónomo dividimos en dos tipos de nervios que se llaman los nervios simpáticos y los nervios parasimpáticos. Los nervios simpáticos también se llaman tóraco-lumbar, ¿no? Que está del tórax hasta la quinta lumbar, ¿no? Y los nervios parasimpáticos se caracterizan por tener sus ganglios muy próximos al órgano efector. Los nervios simpáticos preganglionares son cortos, los postganglionares son largos. En el sistema parasimpático es al revés, los nervios preganglionares son largos y los postganglionares son cortos, que están muy cerca al órgano efector, ¿no? Entonces, los paravertebrales controlan todas las funciones, digamos, del abdomen, de los vasos, de los bronquios. Esos son los prevertebrales. Los paravertebrales, las partes que corresponden también a los intestinos, riñón, ¿no? Acá tenemos estas diferentes ganglios, el ganglio ciliático, el ganglio mesentérico, etc., ¿no? Y son controlados por los nervios prevertebrales. Y los terminales que controlan las funciones del recto, vejiga, del tracto urinario y la región cervical, también las partes terminales, ¿no? del recto y las partes también sexuales, ¿no? Entonces, estas están controladas por células cronofínicas que segregan un transmisor químico a nivel renal, que es la adrenalina. El transmisor químico acá en el sistema simpático preganglionar es la acetilcolina, y postganglionar es la adrenalina. Del sistema parasimpático, estos nervios preganglionares, el transmisor químico es la acetilcolina y la postganglionar también es la acetilcolina. Entonces, por lo general podríamos decir que estos nervios tienen uno tiene acción, digamos, estimulante y la otra va a ser depresora, ¿no? El sistema simpático, por ejemplo, a nivel del corazón, que va a producir taquicardia, ¿no? La estimulación de estos nervios. Por eso la descarga de adrenalina va a producir taquicardia, va a aumentar la frecuencia. La estimulación de los nervios parasimpáticos a nivel del corazón nos va a producir bradicardia. O sea, el sistema parasimpático y el simpático siempre van a andar en forma opuesta. Pero no en todos los órganos. Por ejemplo, acá tenemos la inervación simpática de los intestinos. El sistema simpático y del útero, por ejemplo, va a producir una relajación uterina, una disminución de la motilidad intestinal, y el parasimpático va a producir un efecto contrario, como es el de la estimulación, contracción, sobre todo de la musculatura lisa. De la musculatura lisa del intestino, del útero, ¿no? De la vejiga. Entonces, los órganos genitales reciben una inervación bastante compleja del sistema simpático y del sistema parasimpático. ¿Está claro? Por ejemplo, acá en los bronquios, el sistema simpático nos va a producir relajación. Es por eso que utilizamos los nervios, o mejor dicho, las drogas
simpático-miméticas como broncodilatadores. El parasimpático aquí va a producir contracción de los tronquios, de los bronquios, y bueno, pues de la tráquea y bronquios, en toda la musculatura lisa. Los músculos lisos de los vasos, por ejemplo, van a ser contraídos por el sistema simpático, relajados por el sistema parasimpático. Pero en sí, las acciones estas son bastante opuestas unas con otras, ¿no? Entonces, eso podemos decir. Ahora vamos a ver la división del sistema nervioso autónomo, ya hemos visto, sistema nervioso parasimpático también. Después vamos a ver lo que les decía, que estos nervios del sistema parasimpático, aquí hemos dicho tóraco-lumbar, ¿no? Aquí tenemos todo lo que corresponde a la médula. En cambio, acá no salen de este segmento, ustedes van a ver que no sale ningún nervio de la médula. Salen sí, pero en su porción inicial, por eso se llama también cráneo, y la porción sacra, ¿no? La porción sacra del sacro 2, 3 y 4, esos segmentos, ¿no? Que inervan, digamos, parte del recto, del colon, de la vejiga y los órganos sexuales. En cambio, a nivel cervical tenemos los diferentes nervios. Acá tenemos los nervios, el tercer nervio, el motor ocular, el séptimo, el facial, el glosofaringio, el neumogástrico, ¿no? y los pares craneales en realidad salen de esta porción que corresponde casi al bulbo. Entonces, de acá van a ir a inervar el ojo, las glándulas salivales, nos va a inervar la parótida, las glándulas salivales, tráqueo, corazón, estómago, ¿no? Entonces, a través de los ganglios que existen acá, ganglios del sistema parasimpático, tenemos el ganglio ciliaco y el mesentérico que van a inervar toda esta porción, que también nace del nervio glosofaringio, ¿no? Ustedes ven acá del nervio glosofaringio que va a algunos órganos, después va a estos dos ganglios que van a inervar todo esto. Y la porción sacra, colon, vejiga y órganos sexuales, ¿no? Que también se conocen como plexo hipogástrico. ¿Por qué se llama plexo? Son un montón de nervios, ¿no? Una Porque combinación. constituye un entramado nervioso, ¿no? De muchos nervios. Entonces es la característica de estos nervios. Acá tenemos el ganglio y esta porción es postganglionar, muy cerca del órgano efector. ¿Qué significa órgano efector? Muy cerca del órgano al cual están inervando. Por ejemplo, acá vamos a ver a nivel. Entonces, como les decía, es la diferencia del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las acciones del sistema simpático y parasimpático? Les decía, aquí tenemos el sistema simpático, aquí tenemos el sistema parasimpático. A nivel del ojo van a producir midriasis, o sea, van a dilatarse. Aquí van a producir lo contrario. ¿Qué va a producir? Contracción. De la midriasis lo contrario,
Miosis. ¿no? Entonces, a nivel del corazón, aquí va a aumentar la frecuencia cardíaca en sus diferentes propiedades, gonotrópica, cronotrópica, después inotrópica, etc. ¿no? Y acá el parasimpático va a disminuir. Tiene efectos totalmente contrarios. En las arterias, el simpático siempre va a contraer y el parasimpático siempre va a dilatar. ¿no? A nivel de las venas, contracción, dilatación, contracción del sistema simpático, a nivel de los pulmones, relajación. Aquí está el sistema simpático está produciendo estimulación, contracción. A nivel de los bronquios va a producir relajación. Está produciendo un efecto que, bueno, en la mayor parte de los que hemos indicado, va a producir contracción, estimulación de la musculatura lisa, en cambio aquí va a producir relajación. ¿no? El parasimpático va a producir contracción. Es por eso que damos este tipo de fármacos simpáticos en el asma. En el asma, ¿qué pasa? Están contraídos la musculatura lisa de los bronquios. ¿no? Por eso hay dificultad para respirar. En cambio, el sistema parasimpático contrae y el sistema simpático relaja. ¿no? En el estómago va a disminuir. Aquí el parasimpático va a incrementar. Después tenemos en la piel contracción, contracción y secreción localizada. El parasimpático nos va a producir mayormente secreción. ¿no? Entonces, por eso quedamos bloqueantes parasimpáticos cuando Eyaculación y existe, erección. mucha salivación, etc. Acá el músculo externo, contractibilidad. Acá no podríamos decir que existe relajación, pero existe una disminución de la actividad. ¿no? Las glándulas lacrimales, glándulas nasofarinas. En cambio, de la parótida va a tener un efecto contrario. Aquí en la vesícula el simpático relaja, el otro contrae. En el riñón disminuye, aquí medio que no. En el útero el simpático contracción, relajación. Generalmente en el útero usamos drogas parasimpáticas médicas, sobre todo los que tienen acción beta 2 para relajar el músculo uterino, porque por eso se utiliza como tocolítico. Acá produce cierto grado de contracción, ¿no? Es muy importante. Bueno, entonces, como podemos ver, el sistema simpático produce una acción y el sistema parasimpático va a producir una acción totalmente opuesta. ¿De acuerdo? Bien. Transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo se transmiten los impulsos nerviosos? Los impulsos nerviosos en este caso se producen por sustancias que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores se liberan, los más conocidos o los indicados son la acetilcolina y la adrenalina, y para que tengan las características de neurotransmisores tienen que ser liberadas por las neuronas, por eso se llaman neurotransmisores. Después tiene que tener una unión del neurotransmisor con el receptor postsináptico, se libera por el neurotransmisor presináptico y va a la hendidura postsináptica y va al nervio postsináptico. Entonces, aparece la actividad postsináptica, después se elimina. Entonces, en este proceso existe la exocitosis, ¿no?
que va a producir, digamos, la actividad del nervio, y tenemos un sistema inhibitorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando se libera un neurotransmisor, digamos que es el nervio presináptico, esta parte. Aquí tenemos la parte postsináptica, los receptores. Acá se libera el neurotransmisor, va en esta forma a los receptores y continúa la transmisión nerviosa. O sea, la sinapsis es la unión de dos nervios. Entonces, y para que continúe el impulso nervioso, tiene una porción secretoria presináptica y receptora postsináptica. Entonces, ¿cuáles son los criterios para saber que es un neurotransmisor, una sustancia química que tiene estas propiedades? Debemos tener diferentes criterios, ¿no? Deben producir una respuesta igual a la estimulación del nervio, estar presentes en las terminaciones. La liberación del neurotransmisor debe producir un estímulo igual al estímulo del nervio, ¿no? Las estructuras deberán tener el mecanismo necesario para poder retirar, inhibir o destruir, ¿no? La aplicación de los neurotransmisores debe producir el mismo efecto. Esos son los criterios que debemos tener en cuenta para ver qué es un neurotransmisor. Ahora vamos a continuar con las funciones generales del sistema nervioso. Dentro de esto tenemos diferentes neurotransmisores, varios tipos de neurotransmisores. Entre ellos tenemos la acetilcolina, acá tenemos la acetilcolina, aquí tenemos la adrenalina, aquí tenemos los derivados amínicos. Dentro de estos derivados amínicos tenemos la adrenalina, la dopamina, la serotonina, ¿no? Que dentro de su estructura química son aminas. La adrenalina, que es un transmisor químico, que tiene derivados de este, ¿no? Después tenemos el sistema GABA, la glicina, el ácido glutámico, que son neurotransmisores. Ahora tenemos otro tipo de neurotransmisores que se llaman neuropéptidos. Dentro de estos neuropéptidos tenemos la sustancia P, después tenemos las endorfinas, encefalina, ¿no? Que generalmente modulan el dolor. Y vamos a ver cómo actúan estos y cómo modulan el dolor cuando estemos llevando ya la parte de analgesia. Después tenemos los polipéptidos intestinales vasoactivos y tenemos el óxido nitroso. El óxido nitroso es el mismo que hemos estudiado en la anestesia, pero normalmente el organismo tiene óxido nitroso que modula también la transmisión de los nervios sensitivos, sobre todo los que llevan los impulsos dolorosos. ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a modular? Modulan el dolor. ¿Qué significaría eso? ¿No? Cuando ustedes están agarrando el día de una radio, ¿qué están haciendo? Sobre todo, digamos, del volumen. Calculando. Claro, modulando, cambiando, ¿no? Quieren más volumen, le aumentan. Quieren menos volumen, pues disminuyen. En este caso decimos que modulan el dolor, van a producir una disminución de la transmisión de las fibras dolorosas. Tanto los neuropéptidos, ¿por qué se llaman endorfinas?
porque tienen la misma acción de la morfina, por decir, endo, que nosotros mismos producimos, que son receptores especiales que nos van a producir, nos van a calmar el dolor, ¿no? Totalmente. Entonces, existen muchas personas que controlan la secreción de estas hormonas, ¿no? Dentro de estos tenemos personas especiales, tales como los faquires, se clavan una cosa, se meten aquí, sacan allá, etcétera, no sienten dolor, ¿no? Ellos son capaces de controlar la secreción de estas hormonas. Las endorfinas y las adrenalinas se llaman endorfinas porque son morfinas internas que nosotros mismos producimos. Ahora, la morfina, el fármaco morfina es algo sintético, no es nada parecido, es diríamos un remedio de lo que es una endorfina, pero sí tiene el mismo efecto. Podemos controlar de alguna forma eso, ¿no? Pero algunos no controlan nada, entonces el umbral doloroso es bastante bajo, al mínimo estímulo ya sienten dolor. Los que tienen el umbral alto, por ejemplo, necesitan mucho estímulo para producir dolor. Hay personas que son así, de por sí, resistentes al dolor, ¿no? Entonces, esos son los transmisores químicos. Ahora, cuando hablamos del sistema parasimpático, tenemos las fibras preganglionares. ¿Qué les he dicho que está controlada por qué transmisor químico? La acetilcolina. Postganglionar, la acetilcolina. Pre y postganglionar, acetilcolina. En el sistema simpático, preganglionar, acetilcolina, postganglionar, adrenalina. Eso es del sistema simpático, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde y cómo se sintetiza la acetilcolina. La colina se sintetiza a partir de la enzima, la acetilcoenzima A, ¿no? Por acción de un catalizador, la acetilcolina sintetasa va a transformar esta colina más el ácido acético en acetilcolina. También a partir del citrato o acetato de glucosa se puede sintetizar esta acetilcolina que termine acá, ¿no? Entonces, la colina más la acetilcolina por acción de la acetilcolina sintetasa, vamos a tener la acetilcolina. Acá tenemos, ¿dónde se va a producir esta síntesis? Se va a producir en las mitocondrias, ¿no? Aquí tenemos la acetilcoenzima A y tenemos la colina. Aquí por la enzima se va a transportar en acetilcolina. Esta acetilcolina se almacena en vesículas. Acá tenemos diferentes vesículas, ¿no? Ahora, estas vesículas pueden estar en el interior, acá, en todo el sistema, ¿qué se llama? En la terminación nerviosa presináptica. Entonces están en vesículas y no es una acetilcolina como está en este gráfico. Tenemos muchas moléculas de acetilcolina. Esto se pavimenta acá, se une esto, se produce un entramado y por acción, digamos, de la llegada del impulso nervioso, ¿cómo es el impulso nervioso que les he dicho? ¿Cómo se transmite? Por neurotransmisor. ¿Por despolarización de qué? ¿Ah? Entrada de sodio, salida de potasio, ¿no? O sea,
existe lo que se llama Tema una capa. despolarización y posteriormente una repolarización. Entonces, este impulso nervioso llega a esta terminación acá, llega a la terminación nerviosa, va a entrar el calcio, y al entrar el calcio va a producir una serie de enzimas acá que van a hacer que esto se una y después se produzca lo que se conoce con el nombre de exocitosis. Sale la acetilcolina, va al receptor, ¿no? Se une con el receptor y va a continuar el impulso nervioso postsináptico en esta parte de la fibra, ¿no? Ahora, una vez que se ha producido esta unión, que sería neurotransmisor-receptor, que es igual que la unión droga-receptor, esta se libera inmediatamente, o sea, se libera acá al espacio intersináptico, y una vez que se ha liberado el espacio intersináptico, por acción de la acetilcolinesterasa se divide en acetilcolina y ácido acético. La acetilcolina, o mejor digamos, la colina es recaptada, vuelve a entrar a atravesar la membrana celular de la porción o de la terminación nerviosa, vuelve a ser sintetizado, a unirse con la acetilcolina A y formarse nuevamente acetilcolina. Como ustedes verán, es reciclada una vez que ha sido destruida por esta enzima que está aquí desdoblada en dos partes, ¿no? La colina y el ácido, o el acetato o el ácido acético. Entonces vuelve acá y vuelve a sintetizarse. Es por eso que cuando nosotros necesitamos dormir, en ese periodo donde no hay mucha actividad, se resintetiza la acetilcolina. Cuando existe deficiencia de este transmisor químico a nivel del sistema nervioso central, se van a producir una serie de alteraciones, ¿no? Entonces, los transmisores químicos son importantes. Por ejemplo, cuando no existe, digamos, serotonina, se va a producir, es la hormona del bienestar, el placer y la alegría. Entonces se va a producir el Parkinson, no se controla, digamos, los movimientos musculares. Entonces parece que estuvieran tocando charango, ¿listo? Entonces, porque a nivel del sistema nervioso central, sobre todo, se resintetiza de esta forma y no hay, y esta colina no puede atravesar la barrera hematoencefálica si nosotros administráramos, digamos, colina por vía intravenosa, se queda fuera del sistema nervioso central, no entra, ¿no? Entonces, es acá. Ahora, ¿dónde se sintetiza la colina y el ácido acético para formar la acetilcolina? En el hígado. En las neuronas colinéricas, aquí estamos viendo que se está sintetizando por reciclaje, y en el espacio intersináptico también podría ser, aunque no es muy importante, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué les he dicho? Se une con el receptor, aquí dice receptor, aunque está en inglés. Aquí se une con el receptor, se libera, va al espacio intersináptico y se divide en dos por esta enzima que es la acetilcolinesterasa, ¿no?
Entonces, acá estamos viendo cómo se inactiva esta digamos, es la acetilcolina que va a esta enzima, esta es la enzima, la acetilcolinesterasa, va a desdoblar primero, rompe la cadena de unión entre la colina y el ácido acético, y la colina es liberada, se mantiene todavía el ácido acético y posteriormente este ácido acético es liberado también. El ácido acético primeramente es liberada la colina y después el ácido acético, ¿no? Ahora, esto es una explicación del impulso nervioso que les decía. Aquí va el impulso nervioso. Entra el sodio y ¿qué sale? El potasio, ¿verdad? Entonces, llega a la porción terminal y va este impulso nervioso va a permitir que entre el calcio. El calcio va a hacer que estas vesículas, uniéndose con estas vesículas, primero se pavimenten en esta forma y después, porque esta zona es la zona activa, y aquí ya se está produciendo la exocitosis. Aquí tenemos una unión de esta proteína que se conoce como sintagmina. Esta sintagmina hace de que esta vesícula donde están las acetilcolina pegadas acá, estas proteínas, de tal manera que hacen que esta vesícula se inactiva y sea de almacenamiento, ¿no? Entonces, una vez que el calcio se une con la vesícula inactiva, libera y esta va a transformarse en activa para su posterior liberación, ¿no? Entonces, una vez que se ha liberado, aquí tenemos los receptores, los diferentes tipos de receptores. Acá tenemos para producir una activación o una inhibición de la porción postsináptica. Esta es la porción presináptica y esta es la porción postsináptica. Entonces, este proceso se conoce con el nombre de exocitosis, ¿no? Después, aquí para construir el entramado. Bueno, en la zona activa, acá tenemos, ¿qué es esto? La membrana vesicular. ¿Y qué es esto? La membrana citoplasmática de la terminación nerviosa, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la membrana vesicular y la membrana de la célula nerviosa, entonces, primero se pavimenta, se une, después se va a producir un entramado. Acá tenemos la vesícula que va a contener el neurotransmisor, ¿verdad? Y aquí tenemos esta parte que corresponde a la membrana plasmática presináptica. Entonces, esto se va a unir acá por uniones de proteínas, que tenemos la sintagmina, sintagmogredina, tenemos la porción del SNAP, que puede ser alfa, beta o gamma, ¿no? Después tenemos
sinactogrelina, la neurexina, que son proteínas que hacen de que se unan estas dos porciones. Y después, una vez que se ha unido, se abre, se rompe en esta forma. Acá, digamos, está siendo liberado. Acá ya en forma mucho más gráfica tenemos la liberación de todos estos neurotransmisores. Y acá tenemos los receptores para continuar, digamos, el impulso nervioso, ¿no? Esto se conoce como la hendidura intersináptica, ¿no? Ahora bien, muy bien. Tenemos acá esta proteína que es la MUNC18, que tienen que tomar en cuenta. Todas estas proteínas que les he dicho van a producir la unión y van a producir la exocitosis. La MUNC18 es la que va a impedir la unión de estas dos vesículas, va a impedir la exocitosis, va a impedir esto que se conoce como en el entramado proteico de la vesicular o intermembranas, ¿no? Entonces, estos receptores acá del sistema parasimpático tenemos los muscarínicos y los nicotínicos. Estos receptores muscarínicos de esta intersináptica se encuentran en todos los órganos, podríamos decir, intestino, riñón, musculatura lisa, etcétera, etcétera, todo lo que corresponde a las vísceras. En cambio, los receptores nicotínicos postsinápticos del sistema parasimpático se encuentran en el cerebro y en los músculos. La acetilcolina para la contracción muscular es muy importante, ¿no? Entonces va a producir contracción muscular. Las drogas que inhiben la acetilcolina o bloquean los receptores de la acetilcolina nos van a producir relajación muscular en su acción nicotínica, ¿no? ¿Por qué tienen estas dos acciones, muscarínica o nicotínica? ¿O por qué decimos muscarínica o nicotínica? Porque tienen una acción similar a la nicotina o a la muscarina, ¿no? La muscarina es una sustancia que generalmente va a producir estimulación sobre todo de los intestinos, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio, la nicotínica va a producir contracción muscular cuando se estimula o se evita, digamos, el metabolismo de la acetilcolina. Entonces se va a producir una serie de efectos constantes, ¿no? Porque aquí, como les he dicho, acá inmediatamente esta es liberada, entonces es desdoblada y reciclada. En cambio, existen fármacos que cortan esto. Permanece esto y permanece, digamos, la acetilcolina, entra al receptor, sale, entra, y se acumula acá y tiene fenómenos bastante tóxicos. Y en eso consiste, digamos, el envenenamiento por compuestos organofosforados, o sea, digamos, los compuestos organofosforados, los laticidas, intervienen en esa forma. Por eso hay abundante secreción salival, contracción muscular, por eso van convulsionando antes de morir, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un receptor muscarínico, que este receptor muscarínico se encuentra en la mayor parte de las vísceras, ¿no? Entonces, acá viene
la acetilcolina, este receptor que hemos visto, monotrópico, cromotrópico, bueno, es un receptor muy similar a este. Entonces, recibe la acetilcolina, tenemos aquí un complejo que está constituido por 7 cilindros interconectados que va a llegar a la proteína G. La proteína G tiene segmentos alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, esta porción, aquí, el alfa, beta y gamma, esta es liberada, ¿no? Y va a activar a los fosfolípidos de la membrana. Bueno, y digamos, esta digamos, va a ir a los órganos efectores y producir el efecto químico. Aquí tenemos un canal para los receptores nicotínicos. ¿Dónde hemos dicho que están los receptores nicotínicos? Este es un receptor muscarínico, ¿no? Que se encuentra en la mayor parte de los órganos. Y el receptor nicotínico, ¿dónde se encuentra? En los músculos, ¿no? Entonces tiene segmentos alfa, beta y gamma, ¿no? Tiene 2 alfas y tiene gamma. Los receptores de las, aquí tenemos la acetilcolina, va al receptor alfa, va a producir una, porque acá en estado, digamos, sin que venga la acetilcolina, esto está cerrado, ¿a qué? A la entrada de sodio y salida de potasio. En la contracción muscular, tanto en la contracción muscular como en la contracción muscular como en la conducción nerviosa existen estos canales de sodio y potasio, ¿no? Pero a nivel de los músculos tenemos receptores para la acetilcolina, entra el sodio, sale el potasio, ¿no? Y se va a producir la contracción muscular. Aquí normalmente está cerrado para el potasio, como también para la salida del sodio. Aquí abre. Entonces, esta forma de apertura es interesante porque tiene, digamos, aquí receptores. Entonces, aquí es el sodio, se abre, pasa y automáticamente también libera o produce la salida de potasio. Y ahí se produce la contracción muscular, ¿no? Acá tenemos todo lo que les he dicho. Esta es una gráfica que corresponde, digamos, al impulso nervioso, sodio y potasio. Aquí el impulso nervioso, sodio y potasio. A este nivel también sodio y potasio, pero si es músculo estriado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería esto? Una unión neuromuscular, ¿no? Entra ahí sodio y potasio, después esta entrada de sodio va a estimular la entrada de calcio y va a producir, digamos que acá tenemos la acetilcolina que se encuentra en el depósito, se pavimenta, se une con esta membrana y se libera y va a los receptores, ¿no? Aquí tenemos esta porción roja y verde, que es la unión de la acetil, una unión, digamos, explicativa de cómo se une el ácido acético con la colina, transformándose en acetilcolina. Aquí, por la acción de la acetilcolinesterasa, se divide en 2 porciones, ¿no? Esta es dividida, una porción que corresponde al ácido acético y la colina. El ácido acético es biotransformado o puede disiparse en el espacio después de, este es el espacio que intersináptico, puede disiparse, ¿no?
una parte de la colina también puede entrar, pero realmente es reciclaje. Entra, acá está, y se va a unir con la acetilcolina, el ácido acético, y otra vez transformándose en acetilcolina. Todo esto, digamos, les he explicado. Bueno, ahora vamos a entrar a los fármacos colinéricos de acción muscarínica, ¿no? O sea, todo lo que corresponde a la acción, digamos, de